Hola neutroncitos, reciban un cordial saludo de su profesor Juan Diego. Espero que estén en su casa acatando las disposiciones del Estado. Sin embargo, sepan ustedes que no todos tienen la posibilidad de quedarse en casa. Es por eso que muchas personas salen a la calle a hacer algún intercambio comercial para poder llevar algo a sus mesas. Si es que ustedes son de los privilegiados que pueden quedarse en casa, pues así háganlo, por favor. ¿Sí? En esta ocasión les vamos a estar ayudando con el plan educativo COVID-19, en el cual nosotros vamos a estarles impartiendo clases totalmente gratuitas. Vamos a estar subiendo estos videos a las diferentes redes sociales para que ustedes puedan irlos viendo y puedan irse capacitando y no descuiden sus estudios en casa. Esta es nuestra contribución como Centro de Estudios Neutrón. Ustedes saben que entre todos debemos arrimar el hombro para salir de esta terrible situación que nos aqueja en la actualidad. Sin más, vamos a empezar con nuestro primer video. Esperemos que sea de su agrado. Y en el caso que no, ustedes saben que siempre se puede mejorar. Nos pueden dejar algún comentario en la parte de abajo y nosotros estaremos mejorando y gustosos de leerlos también. Muy bien. Empecemos con matemáticas de séptimo grado. El tema es correspondiente a la unidad 5 y dice problemas sobre proporcionalidad directa perteneciente a la semana número 5 del 13 al 17 de abril. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto de la proporcionalidad? La proporcionalidad es una relación o una razón constante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, normalmente nosotros cuando relacionamos dos variables y dos parámetros. Entonces, cuando es directa, un parámetro aumenta y el otro parámetro también como respuesta va a aumentar. Por ejemplo, veamos unos ejemplos muy sencillos. Si en una casa, para preparar una taza de café se necesita cierta cantidad de café en grano o en polvo, si al fin de semana vienen unas 10 personas a lo mejor a casa y queremos preparar café, necesitaremos más café para preparar y satisfacer la necesidad de estas 10 personas, o necesitaremos menos café. Efectivamente vamos a necesitar más café. Mientras más personas hayan, más café vamos a necesitar, ¿sí? Eso es una proporcionalidad directa. Un parámetro aumenta, es decir, las personas en este caso, el otro parámetro también va a aumentar, es decir, la cantidad de café que vamos a necesitar para realizar dicho café, ¿no? Otro ejemplo puede ser en una clase. En una clase vamos a decir que hay unos pesos uniformes, que todas las personas, todos los alumnos tienen el mismo peso. Vamos a decir que este sea unos 30 kilogramos. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si tomamos a una persona y le subimos en una balanza? Esta balanza va a marcar 30 kilogramos, ¿sí? Pero ¿qué pasa si tomamos unas 5 personas y las subimos a la balanza? Esta balanza marcará un mayor peso o un menor peso. Efectivamente va a marcar un mayor peso. ¿Por qué? Porque se han subido más personas. Es bastante lógico, ¿no es cierto? Entonces, mientras más personas se suban a la balanza, el valor que me dé la balanza también va a ser mayor. Entonces, es una proporcionalidad directa, ¿sí? De la misma manera, si es que compramos a lo mejor un lápiz y cuesta unos 25 centavos y compramos a lo mejor unos 3 lápices, ¿sí? Tendremos que pagarle al señor del bazar más o menos. Tendremos que pagarle más porque estamos tomando muchos más lápices, ¿no es cierto? Eso es una proporcionalidad directa. Cuando un parámetro aumenta, el otro parámetro también como respuesta va a aumentar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces esto se aprende mucho mejor con ejercicios, vamos viéndolos. Los ejercicios son tomados del texto del gobierno y del cuaderno de trabajo. Sin embargo, se han hecho algunas modificaciones, es decir, se han cambiado los valores siendo específicos para que ustedes aprendan a hacer el ejercicio, ¿sí? Nuestra pretensión es que ustedes aprendan, más no darles haciendo las tareas, ¿sí? Entonces ustedes van a aprender cómo se hace el ejercicio y lo van a poder replicar con los de su texto y de su cuaderno de trabajo. Veamos el primer ejercicio. Nos dice, en una empresa por un trabajador se reparten 2 uniformes. Si en dicha empresa trabajan 25 personas,
¿Cuántos uniformes se necesitan? Muy bien, lo que tenemos que hacer es identificar nosotros los parámetros que están en juego. En este caso, los trabajadores por un lado y los uniformes por otro lado. Muy bien, y nos dice claramente que un trabajador necesita 2 uniformes, ¿sí? Dice, por cada trabajador se reparten 2 uniformes. Entonces, estos valores los vamos a poner debajo de los parámetros que nosotros hemos logrado identificar. Entonces, un trabajador, el 1 debajo de trabajador y el 2 debajo de uniforme. Muy bien, y nos dice que en esta empresa trabajan 25 personas, entonces este 25 estará debajo de los trabajadores porque son personas, ¿sí? Muy bien, y nos hace la pregunta, ¿cuántos uniformes se necesitan? Entonces, cuando nos preguntan algo, ¿sí? O algo es desconocido, nosotros vamos a poner una X. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esta X representa una variable que, bueno, va a ser reemplazada posteriormente por un número que vamos a ver cómo se calcula. Entonces, vamos a decir de nuevo, identificamos las variables, en este caso los trabajadores y los uniformes. Debajo de cada uno de estos vamos a poner los valores que les corresponden. Por ejemplo, un trabajador debajo de trabajadores, 2 uniformes debajo de uniformes. Muy bien. Después vamos a la segunda condición, que en este caso nos dice 25 trabajadores, ponemos debajo de trabajadores. ¿Cuántos uniformes? Ponemos una X debajo de uniformes. Muy bien, y cuando la proporcionalidad es directa, ya les expliqué antes cuando una proporcionalidad es directa, nosotros simplemente vamos a trazar una X entre estos números que hemos colocado en la pantalla, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, se unen en cada extremo de estas líneas colocadas 2 números, ¿de acuerdo? En el primer caso se une el 25 con el 2, en cada extremo están 2 números. En el segundo caso, en la línea verde, se une el 1 con la X, ¿de acuerdo? Ahora, esto es muy importante lo que les voy a explicar, ¿sí? Nosotros vamos a trazar una X y vamos a poner igual, y vamos a poner una línea horizontal. En el numerador, es decir, en la parte de arriba, vamos a colocar 2 numeritos. Y esos 2 números son aquellos que estén unidos por una línea. Es decir, la única línea en la cual en los extremos están números es la línea tomate. Porque al un extremo está el 25 y al otro extremo está el 2. Fíjense en la otra línea, en la línea verde. Apenas tenemos un número, que es el 1, ¿sí? Y el otro extremo no es un número, es una letra. Entonces siempre vamos a poner en el numerador donde estén 2 numeritos, ¿de acuerdo? Entonces, dicho eso, vamos a poner 25 por 2 y vamos a dividir para 1, ¿no es cierto? Muy bien, y 25 por 2 es 50 y dividido para 1. Y 50 dividido para 1 nos da 50. Es decir, que los 25 trabajadores han necesitado 50 uniformes en total. Estamos claros, ¿sí? Esto es bastante simple, fue un ejercicio muy simple en realidad. Esto con el objetivo de que ustedes puedan captar la explicación. Vamos con otro ejercicio. Un automóvil recorre 60 kilómetros en 2,5 horas. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en 5, 8 y 12,5 horas? Muy bien. De la misma manera, vamos a encontrar nuestras variables y nuestros parámetros. En el primer caso son los kilómetros que recorre este automóvil, ¿sí? Y en el segundo caso serían las horas. En este caso puse el uno arriba y el otro abajo, a diferencia del anterior, para que ustedes se den cuenta que se puede hacer de muchas maneras, ¿sí? Perfecto, entonces vamos ubicando, nos dice que 60 kilómetros demoramos en 2,5 horas, entonces el 60 con el kilómetro, el 2,5 con la hora. Muy bien, y nos pregunta cuántos kilómetros, es decir, los kilómetros son los desconocidos, recorrerá en 5 horas. Entonces vamos a hacer primero con el 5, ¿sí? Entonces trazamos nuestra X, ¿sí? Le ponemos a la X como desconocido y trazamos nuestras líneas en forma de X. Entonces fijémonos qué línea está uniendo a 2 números. La línea que une a 2 números es el 60 por el 5. Entonces vamos a poner 60 por 5 en el numerador y en el denominador el 2,5 para poderlo operar. Y simplemente tenemos que multiplicar 60 por 5 es 300 dividido para 2,5 que nos daría 120. Muy bien, vamos con el otro, ¿sí? De la misma manera, ahora vamos con 8 horas. Hacemos nuestras X, ¿sí?
Y ponemos 60 por 8 y vamos a dividir para el 2,5 que es el que se queda solo, ¿sí? Muy bien, entonces 60 por 8 nos da 480 y dividido esto para 2,5 nos da 192. Es decir, son 192 kilómetros recorridos en estas 8 horas. Muy bien, en el tercer caso nos dice 12,5 horas. Entonces, de igual manera, vamos a multiplicar en el numerador los dos números que se estén uniendo por una línea. En este caso es la línea tomate. Sería 60 por 12,5, lo ponemos arriba. Y el 2,5 lo ponemos abajo. Si multiplicamos 60 por 12,5 nos da 750. Y si lo dividimos para 2,5 nos da 300. ¿Sí? Siempre se divide para el de abajo. Muy bien. Y aquí tenemos un resumen ya del ejercicio completo. Se les ha hecho con un código de colores. Si es que ustedes desean pueden pausar el video para que lo vayan verificando. Puedan verificar principalmente los cálculos, ¿sí? Vamos con otro ejercicio. Nos dice, si 20 naranjas cuesta $1, ¿sí? Nos están dando 20 naranjas por $1. ¿Cuánto se pagará por 4, por 15 y por 10 naranjas respectivamente? Entonces vamos con el primero, ¿sí? Les he hecho de manera directa porque la explicación ya fue dada. Ustedes pueden regresar el video y ver cuántas veces crean necesarias, ¿sí? Y esto lo hago con el objetivo de no alargar mucho el video. Muy bien. Entonces aquí vamos a multiplicar el 1 por el 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que yo conozco. Y le voy a dividir para el 20, que es el que se me queda solo, ¿sí? Entonces 1 por 4 sería 4 y dividido para 20 es 0,20. Es decir, vamos a pagar por las 4 naranjas 20 centavos, ¿ya? Vamos con el 15 ahora. Hacemos lo mismo, ¿de acuerdo? Multiplicamos los números cuya línea... A ver, multiplicamos los números que estén en los extremos de una línea. En este caso, la línea tomate. Esto voy a ser bastante enfático. Entonces, multiplicamos 1 por el 15 y dividimos para el que se queda solito, que en este caso es el 20, ¿sí? Entonces, multiplicamos 1 por 15, 15 dividido para 20, 0,75. Es decir, por las 15 naranjas vamos a pagar 75 centavos. Y finalmente, con las 10 naranjas, bueno, esto sería incluso... algo más intuitivo. Si por 20 naranjas yo pago $1, por las 10 que es la mitad voy a pagar la mitad, que sería 50 centavos, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se hace el cálculo? Sería 1 por 10 dividido para 20, ¿sí? 1 por 10 nos da 10 y dividido para 20 nos da 0,5 o 0,50, que es lo mismo. Recuerden que el 0 después de la coma no significa nada, entonces bueno, esto sería 50 centavos. Muy bien, ahí ustedes lo tienen en el resumen para que, como les digo, pueden congelar la pantalla y verificar cada uno de los cálculos, ¿sí? Como les había manifestado, los ejercicios son similares a los que están en su cuaderno de trabajo y en su texto. Muy bien, vamos con otro ejercicio. Nos dice, si 4 entradas para el cine cuestan $25, ¿cuál será el costo de 7 entradas? Nosotros ponemos, bueno, primero identificamos nuestros parámetros, en este caso serían las entradas y también sería el costo, ¿sí? Entonces ya nos dice que 4 entradas cuestan 25,80, entonces vamos a poner las 4 debajo de entradas y los 25,80 debajo del costo. Muy bien, y nos dice cuál será el costo, es decir, el costo no conozco, de 7 entradas. Entonces el 7 ponemos debajo de las entradas y la X, que es lo desconocido, debajo del costo. Muy bien, después trazamos la X entre estos numeritos, muy bien, y logramos identificar en dónde nuestra línea tiene en los extremos números. En este caso es el 7 y el 25,80. Entonces vamos a multiplicar 7 por 25,80 y vamos a dividir para el que se queda solito, que es el 4. Muy bien, si ustedes multiplican 7 por 25,80 y en su casita a mano de preferencia háganlo como quien practican, les va a dar 180,60 y esto dividido para 4. Muy bien, si es que ustedes lo dividen, les va a quedar 45,15. Es decir, que por las 7 entradas vamos a pagar $45,15. ¿Estamos claros? Vamos con otro ejercicio que nos dice, un examen de matemática está calificado sobre 50 puntos, ¿sí? El que saque todas las preguntas va a tener 50, nos dice.
Si un estudiante sacó 12 puntos, ¿cuál es su calificación sobre 10 puntos? Nos dice. Entonces vamos a hacer esta relación de proporcionalidad directa, que básicamente es una regla de 3. Identificamos los puntos y la calificación, ¿sí? Entonces, si una persona saca 50 puntos, lógicamente va a tener la máxima calificación, que serían los 10, ¿de acuerdo? Pero esta persona apenas alcanzó 12 puntitos, ¿sí? ¿De acuerdo? 12 puntos. ¿Cuál será su calificación? Es decir, la X ponemos debajo de calificación. Entonces, ¿qué hacemos después? Trazamos nuestra X uniendo estos numeritos y operamos. Entonces nos fijamos qué línea tiene en sus extremos números. La línea que tiene en sus extremos números, en este caso es la línea tomate, que sería 12 por 10, ¿sí? Y el que se queda solo es el 50 que le ponemos abajo en el denominador. Sería 12 por 10, 120 dividido para 50, nos queda 2,4. Esta persona tendría una calificación sobre 10 de 2,4. Vamos a ver otro ejercicio. Nos dice, en un supermercado 150 gramos de jamón cuestan 3,50. ¿Cuánto costará 350 gramos? Nos dice. Entonces, fíjense ustedes, tenemos dos parámetros, ¿sí? O dos variables. La una es los gramos y la otra es el costo. Perfecto. Entonces, debajo de los gramos pondremos los valores que correspondan a gramos y debajo del costo los valores que sean dinero, ¿sí? En el primer caso nos dice 150 gramos, lo ponemos debajo de gramos, cuestan 3,50. Lo ponemos debajo del costo. Muy bien. Después nos dice, ¿cuánto costará 350 gramos? Entonces, 350 gramos debajo de gramos y la X debajo del costo, que es lo desconocido. Entonces, trazamos nuestra X y vamos a multiplicar en el numerador los 350 por 3,5, que son los números que están unidos por una línea, ¿de acuerdo? Y el que se queda solo, en este caso 150, lo ponemos abajo. Siempre el que se queda solo lo ponemos abajo. Entonces vamos a multiplicar 350 por 3,50, que nos da 1225, y lo vamos a dividir para 150, que nos quedaría redondeando 8,15. A lo mejor a ustedes les quede 8,16666, pero redondeando a dos cifras sería 8,17, perdón, me parece que dije 15, ¿ya? 8,17. Muy bien. Vamos con otro ejercicio y es el último que vamos a realizarlo. Nos dice, un automóvil ha recorrido 255 kilómetros en 3 horas. Si mantiene la misma velocidad, es decir, no va a cambiar la velocidad, ¿cuántos kilómetros recorrerá en 2 horas más? Nos dice, 2 horas más es muy importante. Entonces vamos a identificar nuestros parámetros, que en este caso son los kilómetros por un lado y las horas por otro lado. Muy bien. Y nos dice el ejercicio claramente que recorre 255 kilómetros. Entonces al 255 lo ponemos debajo de kilómetros. En 3 horas. Al 3 lo ponemos debajo de las horas. Muy bien. Si mantiene la misma velocidad, es decir, no va a cambiar la velocidad, ¿cuántos kilómetros recorrerá en 2 horas más? O sea, 2 horas más. ¿Cuántas horas teníamos antes? 3 horas. Como nos dice 2 horas más, el total de horas sería 3 más 2, 5 horas. Entonces a este 5 es el que lo vamos a utilizar. Entonces ponemos 5 horas, que sería el total, ¿no es cierto? Debajo de las horas. Y los kilómetros serían los desconocidos. En este caso la X queda debajo de kilómetros. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a multiplicar? Fíjense claramente que la línea que tiene en sus extremos dos números es aquella que une el 255 por 5. Entonces eso es lo que vamos a multiplicar. ¿Y qué se quedó solo? Es el 3 en este caso, ¿no es cierto? El 3 quedaría en el denominador. Entonces multiplicamos 255 por 5, que nos daría 1275, y dividido para 3, que al final nos quedaría un total de 425 kilómetros. Es decir, que en las 5 horas vamos a recorrer 245 kilómetros. Espero que haya quedado claro. Cualquier sugerencia nos pueden dejar acá abajo en la cajita de los comentarios, ¿sí? Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Vamos a estar subiendo todas estas semanas que vamos a estar en casa. Vamos a estar subiendo estos videos
para que ustedes se puedan capacitar y sea a lo mejor complementario a lo que los profesores les están dando, ¿sí? Espero que sea de utilidad, como les había manifestado. Si es que desean, pueden compartirlo para que para que llegue a más personas. Muchísimas gracias.